Evangelio de hoy. Jueves, 27 de noviembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 21, versículo 20 al 28. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Cuando vean a Jerusalén sitiada por ejércitos, sepan que se acerca su destrucción. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Los que estén en la ciudad, aléjense. Y los que estén en el campo, no entren en la ciudad. Porque serán días de venganza, en que se cumplirá todo lo que está escrito. Ay de las que estén encintas o criando en aquellos días, porque habrá gran calamidad en el país y cólera contra este pueblo. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra, angustia de los pueblos, perplejos por el estruendo del mar y del oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante lo que se viene sobre el mundo, porque las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube, con gran poder y gloria. Cuando todo esto comience a suceder, levántense y alcen la cabeza, porque se acerca su liberación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A profundidad del anuncio, cuando la mirada humana se enfrenta a la mirada de Dios. Cuando Jesús habla sobre momentos de crisis, sobre realidades que estremecen el corazón humano, no lo hace como quien simplemente describe tragedias, sino como quien invita a mirar más allá de lo inmediato, más allá de lo que los ojos observan y el miedo imagina. Cada palabra pronunciada en este pasaje es una llamada a despertar, a comprender que la historia no se lee solo desde los acontecimientos terrenales, sino desde el horizonte de Dios, donde nada queda fuera de su propósito, donde incluso el dolor se convierte en un umbral hacia una presencia más plena. Así, cuando la ciudad santa se ve rodeada, cuando la desolación se aproxima, cuando la angustia se hace palpable, Jesús no pretende sembrar terror, sino revelar lo que el corazón necesita para mantenerse firme, atento, despierto, consciente de que la fidelidad divina no naufraga en medio de los desastres humanos, sino que precisamente ahí se hace más luminosa, más cercana, más verdadera. Los síntomas de un mundo herido, cuando la humanidad llega a sus límites. El pasaje señala imágenes fuertes, señales que trascienden lo cotidiano, movimientos que inquietan la tierra y el cielo. Estas expresiones simbolizan no solo eventos históricos concretos, sino también la fragilidad humana. Esa experiencia profunda en la que algo se quiebra, algo se derrumba, algo parece descontrolarse. Y en esa fragilidad, Jesús nos recuerda que los grandes desequilibrios del mundo no son sorpresas para Dios, sino parte del escenario donde la salvación se abre paso, aun cuando parezca lo contrario. Los pueblos confundidos, las naciones agitadas, los corazones estremecidos representan todas aquellas situaciones en las que el ser humano llega a sus límites, donde descubre que su aparente fortaleza es insuficiente y que necesita un sustento más firme.
Un fundamento que no tiemble con los movimientos de la historia. Jesús nos enseña a interpretar estas realidades. No como un fin en sí mismo, sino como un preludio. Como un aviso, como una invitación. A mirar el trasfondo espiritual de lo que sucede. La desolación como escuela espiritual, un llamado a despertar. Cuando Jesús habla de la ciudad sitiada y del tiempo de tribulación, está ofreciendo una clave para comprender que la fe no se construye solo en la calma, sino también en el fuego de la prueba. La desolación, tal como él la describe, no es solo un hecho histórico, sino una condición espiritual, donde lo que parecía indestructible se vuelve frágil, donde lo que se consideraba eterno se desvanece, donde lo que se creía seguro se muestra vulnerable. En ese tipo de escenarios el corazón humano puede cerrarse o abrirse, puede hundirse o despertar. Jesús prepara a sus discípulos para que la desolación no los destruya, sino que los transforme. Para que, en lugar de quedar paralizados por el miedo, aprendan a reconocer que Dios permanece incluso cuando todo parece derrumbarse. Que su fidelidad no se evapora en momentos de catástrofe, sino que se expresa con mayor fuerza. La prisa necesaria, cuando Jesús pide no mirar atrás. La instrucción de huir rápidamente, de no detenerse. De salir sin vacilación, no es solo un mandato físico, sino una enseñanza espiritual profunda. Hay momentos en la vida en los que no se puede permanecer aferrado al pasado. Momentos en los que detenerse implica perderse. Momentos en los que mirar atrás significa quedar atrapado en aquello que ya no puede ofrecer vida. La rapidez de acción que Jesús pide simboliza la disposición del corazón a dejar aquello que lo ata, que lo paraliza, que le impide avanzar hacia la voluntad de Dios. Así como la ciudad enfrentaba un peligro inminente, también la vida espiritual enfrenta momentos en los que el alma debe decidir si confía o se queda atrapada en sus viejas seguridades. La prisa que Jesús ordena es, en realidad, una prisa de libertad, una invitación a salvar lo esencial, la relación con Dios, que no puede sacrificarse por nada ni por nadie. Los días de angustia, una verdad que no busca aterrorizar, sino iluminar. La angustia de los pueblos, la confusión de las naciones. La conmoción de todo lo creado. No son imágenes destinadas a sembrar miedo, sino a revelar una verdad profunda. La humanidad, sin Dios, queda expuesta a sus propias fuerzas, que a menudo son insuficientes. Jesús no describe el caos para condenar, sino para que el corazón comprenda que el mundo, cuando se sostiene solo en sí mismo, inevitablemente se tambalea, inevitablemente pierde equilibrio, inevitablemente se fractura. Pero también muestra que ese mismo caos es el momento en el que la esperanza se vuelve más potente. Porque la luz de Dios no se percibe plenamente, hasta que la oscuridad parece envolverlo todo. La angustia de los pueblos se convierte así en el escenario donde la revelación divina adquiere un brillo inconfundible. El temor y la esperanza, dos fuerzas que se enfrentan en el alma. Jesús reconoce que muchos quedarán sin aliento por el terror ante lo que se aproxima. Y no lo dice para juzgar, sino para describir con compasión lo que ocurre cuando la criatura humana enfrenta lo inexplicable. El temor es una realidad humana natural. Una reacción instintiva cuando lo incierto se hace visible.
Pero Jesús, en lugar de permitir que el temor domine la escena, introduce inmediatamente un llamado esperanzador. Una revelación que transforma la perspectiva. Aunque el mundo tiemble, aunque el cielo muestre señales que estremecen, el creyente debe comprender que lo que viene no es un final oscuro, sino una presencia luminosa. El temor es humano, pero la esperanza es divina. El temor encoge el alma, pero la esperanza la expande. El temor paraliza, pero la esperanza impulsa. Jesús no pide que el temor no exista, sino que no sea el que determine la última palabra. El Hijo del Hombre como respuesta, la luz que irrumpe en medio de la noche. La aparición del Hijo del Hombre no es presentada como una amenaza, sino como el acontecimiento que transforma completamente el sentido de lo anterior. Cuando Jesús anuncia que este momento llegará, con poder y gloria, está revelando que la historia no termina en oscuridad, que la última palabra no la tiene la violencia, la destrucción, la confusión ni la desolación. La última palabra la tiene Dios. Y esa palabra es presencia, es retorno, es plenitud, es cumplimiento. Toda la desorientación previa no sirve para hundir al creyente, sino para prepararlo para reconocer la grandeza del acontecimiento que está por manifestarse. El Hijo del Hombre viene no para aplastar, sino para restaurar, no para castigar, sino para completar. No para derribar, sino para traer a plenitud aquello que su amor ha iniciado desde la creación. Levantarse y alzar la cabeza, la actitud que define a los hijos de Dios. Entre todas las enseñanzas del pasaje, quizá la más poderosa sea esta invitación profunda y directa. Levantar la cabeza. No es simplemente una postura física, es una postura espiritual. Quien levanta la cabeza no se deja asfixiar por el miedo, no se encierra en la tristeza. No queda atrapado en la angustia. Quien levanta la cabeza reconoce que la salvación no está lejos, que la presencia de Dios se acerca, que su amor se vuelve visible incluso en medio de un mundo agitado. Levantar la cabeza es un acto de dignidad, de confianza, de esperanza activa. Es la postura de quien sabe que las circunstancias no definen su destino, porque su destino está unido a la fidelidad de un Dios que nunca abandona. En lugar de hundirse, el creyente se eleva. En lugar de encogerse, se afirma. En lugar de desesperar, se fortalece interiormente. La salvación que se acerca, no una idea, sino una realidad concreta. Cuando Jesús dice que la liberación está cerca, no habla de un concepto abstracto, ni de un consuelo ilusorio. Habla de un acontecimiento real, de una intervención divina concreta, de una transformación que abarca toda la existencia humana. La salvación no es simplemente un consuelo espiritual. Es la certeza de que Dios actúa, de que Dios cumple, de que Dios no deja a sus hijos abandonados frente a las fuerzas destructivas del mundo. Esta cercanía de la salvación significa que nada, absolutamente nada, puede considerarse definitivo, cuando todavía falta la última palabra de Dios. Incluso el dolor más grande, incluso la pérdida más profunda, incluso la prueba más intensa queda envuelta en la promesa de una presencia que llega, que restaura, que sana, que levanta, que transforma desde sus raíces. Un llamado a la vigilancia espiritual,
la fe que no duerme. Este pasaje también es una exhortación silenciosa pero fuerte. A permanecer despiertos espiritual y emocionalmente. Jesús deja entrever que no basta. Con saber que Dios actúa, también es necesario mantenerse atentos. No dejar que la confusión del mundo apague la claridad interior, no permitir que el desánimo vuelva opaca la mirada del alma. La vigilancia no es ansiedad, es lucidez. No es miedo, es preparación. No es tensión, es disponibilidad. Permanecer vigilante significa reconocer que Dios puede irrumpir en cualquier momento, que su presencia puede manifestarse, incluso en los instantes en los que el mundo parece perder el sentido. Esta vigilancia mantiene viva la fe. Mantiene firme el corazón. Mantiene encendida la luz que orienta. En medio de los vaivenes de la existencia. La palabra de Jesús como ancla en medio de la tormenta. Jesús, al describir estos acontecimientos, ofrece algo más que una advertencia. Ofrece un punto de apoyo. Sus palabras se convierten en ancla. Cuando las aguas se agitan. En estabilidad cuando el suelo parece perder firmeza. En un mundo donde tantas voces intentan explicar el caos. La voz de Jesús ofrece la única perspectiva que realmente da paz. La certeza de que Dios permanece y que su plan no naufraga aunque todo alrededor parezca desmoronarse. Esta palabra es alimento para el corazón. Faro para la mente, consuelo para el alma. No es una palabra que elimina la prueba, pero sí una palabra que ilumina la prueba desde dentro, haciéndola capaz de convertirse en camino hacia una fe madura, sólida y profundamente confiada. La esperanza que se revela a través de lo que se desmorona. Jesús enseña que, para quienes creen, incluso los momentos de ruptura tienen sentido. No porque Dios quiera el sufrimiento, sino porque Dios se sirve de toda circunstancia para acercarse más al corazón humano. Lo que se desmorona revela que el mundo no puede sostener lo que solo Dios puede sostener. Lo que desaparece muestra lo frágil que es lo que parecía eterno. Lo que se agita recuerda que la estabilidad verdadera no proviene de lo exterior, sino de lo interior. En esta perspectiva, la esperanza no es ingenuidad, sino una lectura profunda de la realidad. Es comprender que lo temporal nunca podrá sustituir lo eterno, que lo visible nunca podrá reemplazar lo invisible, que lo pasajero sería una trampa si no permitiera descubrir lo permanente. La manifestación de una fidelidad que nunca se apaga. Toda la escena, con su dramatismo, su tensión y su fuerza, apunta finalmente a una verdad luminosa: Dios es fiel. Nada de lo que ocurre está fuera de su mirada, fuera de su amor, fuera de su alcance. La fidelidad divina es la roca que sostiene toda esta enseñanza. La certeza que da sentido a cada palabra. La luz que atraviesa todas las sombras descritas en el pasaje. Jesús habla con esta claridad porque sabe que sus discípulos enfrentarán situaciones difíciles. Sabe que la comunidad futura experimentará persecuciones. Sabe que los creyentes de todos los tiempos afrontarán momentos oscuros. Pero también sabe que su fidelidad será más fuerte que cualquier tormenta. La historia humana no caminará hacia un abismo, sino hacia un encuentro, hacia una plenitud.
hacia una realización definitiva. En la presencia del Hijo del Hombre. La presencia de Dios en lo que no se comprende. Hay momentos en los que la realidad supera cualquier explicación lógica. Y sin embargo, Jesús enseña que Dios está presente incluso en lo que no se comprende. Esta verdad invita al creyente a no reducir su fe a aquello que puede entender, sino a abrirse a la misteriosa presencia divina, que actúa más allá de las limitaciones humanas. Cuando el discípulo acepta que no todo será claro de inmediato, aprende a vivir desde una humildad más profunda, reconociendo que Dios puede actuar en caminos inesperados. Esa aceptación serena de lo incomprensible se convierte en una fuente de paz, porque permite descansar en la certeza de que Dios sabe lo que hace. La dignidad espiritual del que espera. La espera es uno de los grandes desafíos del camino espiritual. Jesús muestra que el creyente no debe desesperarse en la espera, sino vivirla con dignidad. La espera, cuando se vive con fe, purifica los deseos, fortalece la paciencia y enseña a confiar en el tiempo de Dios. En Lucas, esta espera no es pasiva, sino vigilante, atenta, abierta a la acción divina. Quien espera con dignidad mantiene su corazón en paz, incluso cuando las promesas parecen tardar. Esta dignidad espiritual es una manifestación de la madurez de la fe, porque revela que el alma ha aprendido a descansar en Dios, sin exigir respuestas inmediatas. El anuncio que invita a levantarse interiormente. Cuando Jesús invita a levantar la cabeza, está llamando al discípulo a una resurrección interior. No se trata solo de un gesto exterior, sino de una postura espiritual donde el creyente se rehúsa a vivir agachado por las circunstancias. Levantarse interiormente implica despertar la esperanza, reencender la confianza, recuperar la fuerza y asumir la certeza de que Dios está actuando incluso cuando no se ve claramente. Este anuncio es una invitación a no dejar que el dolor incline el corazón hacia la derrota, sino a elevarlo hacia la luz que se aproxima. Es un acto profundo de fe que sostiene al alma en los momentos más oscuros. La luz que atraviesa la noche espiritual. Jesús muestra que ninguna noche espiritual es tan oscura como para detener la luz que Dios trae consigo. Cuando el creyente atraviesa tiempos difíciles, puede sentir que la oscuridad domina, pero en realidad está siendo preparado para un resplandor más grande. La luz divina no solo ilumina, sino que transforma, renueva y despierta aquello que parecía dormido. En este pasaje del Evangelio, se revela que los tiempos de turbación no son el final, sino el preludio de una claridad mayor. La luz de Dios, cuando llega, no solo disipa la oscuridad, sino que también fortalece el alma para reconocer que incluso la noche tenía un propósito en su crecimiento espiritual. El llamado a mantener la paz en medio de la agitación. Uno de los mensajes más profundos de este pasaje es la invitación a mantener la paz interior, aun cuando las circunstancias externas estén agitadas. Jesús no promete un camino sin dificultades, pero sí ofrece la posibilidad de vivir esas dificultades sin perder la serenidad. Esta paz interior surge del contacto íntimo con Dios, de la oración constante,
del abandono confiado. Y de la certeza de que el Señor sostiene cada instante. Mantener la paz en medio de la agitación. No es desconectarse de la realidad, sino vivirla desde un centro donde Dios habita y donde el miedo deja de gobernar las decisiones del alma. La fortaleza interior que surge del abandono confiado. En los momentos en que Jesús describe cambios profundos y señales inquietantes, aparece un llamado silencioso a cultivar la fortaleza interior que nace del abandono confiado en Dios. Esta fortaleza no proviene de la autosuficiencia, sino de la entrega plena que reconoce que solo en las manos divinas se encuentra la verdadera estabilidad. Abandonarse no significa renunciar a actuar, sino dejar de exigir que todo dependa del propio control. En ese abandono nace una firmeza nueva, capaz de sostener al alma cuando las estructuras humanas se resquebrajan. Es una fortaleza suave, profunda, silenciosa, que resiste el miedo porque se apoya en la certeza de que Dios permanece incluso cuando la historia parece estremecerse. La revelación progresiva del propósito divino. Los acontecimientos mencionados por Jesús no son meras perturbaciones sin sentido. Forman parte de un proceso donde el propósito divino se va revelando progresivamente. En los tiempos de conmoción, Dios no se contradice. Actúa, guía, orienta, aunque el creyente no siempre pueda comprenderlo de inmediato. Esta revelación progresiva invita a la paciencia y al discernimiento, a reconocer que muchos de los movimientos de la historia llevan inscrita una intención que se comprenderá más adelante. La fe nos enseña a leer esta revelación con humildad, sabiendo que cada paso doloroso también puede conducir hacia un horizonte más luminoso que, en su debido momento, se manifestará con claridad. La serenidad como testimonio luminoso. En medio de la tribulación, Jesús invita a una serenidad que supera la simple calma emocional y se convierte en un testimonio luminoso para quienes buscan esperanza. Esta serenidad tiene un valor espiritual inmenso, porque revela que el corazón del creyente está enraizado en algo más profundo que las circunstancias externas. No se trata de negar la realidad, sino de vivirla con una confianza que ilumina a otros, mostrándoles que hay un modo distinto de atravesar la dificultad. La serenidad, cuando nace de Dios, se vuelve una luz suave que acompaña y orienta, que sostiene y anima, que enseña a ver la vida desde la perspectiva más amplia del amor divino. La fidelidad probada que se vuelve más pura. Jesús deja entrever que la fidelidad del discípulo será probada, no para destruirla, sino para purificarla. Una fidelidad que nunca ha sido desafiada. Puede permanecer superficial o apoyada en motivaciones frágiles. Pero cuando se enfrenta a momentos de desasosiego, esa fidelidad se vuelve más auténtica, más consciente, más libre. El creyente descubre que sigue siendo fiel no por conveniencia, sino por amor. Y que ese amor permanece firme, incluso cuando el camino se vuelve incierto. Esta fidelidad purificada se convierte en un tesoro espiritual. Un lugar donde el corazón reconoce la profundidad de su compromiso con Dios. Y encuentra en esa relación su mayor seguridad.
La necesidad de mantener viva la oración. En los tiempos que Jesús describe, la oración se vuelve no solo necesaria, sino indispensable. Es en la oración donde el corazón halla consuelo, donde la mente se aclara, donde la voluntad se fortalece, y donde el alma recupera la dirección correcta. La oración no cambia la realidad exterior de inmediato, pero transforma la manera en que el creyente la vive. Mantener viva la oración permite que el espíritu no se quiebre, que la fe no se enfríe, y que la esperanza no se extinga. Es en ese diálogo constante con Dios donde el discípulo encuentra la fuerza para sostener la mirada elevada, incluso cuando lo visible se presenta amenazante. La invitación a no perder de vista lo esencial. Jesús enseña que, en los momentos de confusión, es fácil perderse en lo accesorio, dejarse arrastrar por lo secundario, y olvidar aquello que realmente sostiene la vida espiritual. Por eso, su mensaje es un llamado a volver a lo esencial. A la fe, al amor, a la esperanza. A la confianza absoluta en Dios, quien mantiene vivos estos elementos esenciales. No se deja dominar por la angustia del entorno. Lo esencial actúa como un ancla que impide que el alma sea llevada por los vientos del miedo o la incertidumbre. En tiempos difíciles, recordar lo esencial se convierte en un acto de sabiduría espiritual que estabiliza el corazón. La claridad que surge del sufrimiento iluminado. Cuando el creyente atraviesa el sufrimiento unido a la esperanza, comienza a ver con una claridad distinta. Jesús no presenta el dolor como un destino final, sino como un escenario donde puede nacer una percepción nueva de la vida y de Dios. El sufrimiento iluminado no derrota, sino que profundiza, no endurece, sino que sensibiliza. No encierra, sino que abre la mirada hacia la verdad más honda. En este pasaje del Evangelio, esa claridad surge como un fruto precioso de la confianza. El alma aprende a ver más allá de lo inmediato. Descubre el sentido oculto en los acontecimientos. Y encuentra una sabiduría que no habría alcanzado en tiempos de facilidad. El despertar interior ante la cercanía de la redención. Cada palabra de Jesús apunta hacia un despertar. La cercanía de la redención no es solo una promesa futura, sino una invitación a despertar ahora. A vivir con una conciencia más plena, a reconocer que Dios está actuando en cada detalle. Este despertar interior implica no vivir adormecidos por el miedo, por la rutina o por la resignación. Es una llamada a encender el corazón, a activar la fe, a prepararse para recibir la gracia que se acerca. Cuando el alma despierta, comienza a ver señales de esperanza. Incluso donde antes solo veía sombras. Y esa visión renovada la impulsa a caminar con alegría en medio del desafío. La fuerza que brota del acompañamiento divino. En todas las descripciones de Jesús hay un mensaje implícito que sostiene al creyente. Dios acompaña cada paso. No hay instante de la historia que escape a su presencia, ni momento de dolor que quede fuera de su amor. Esta compañía divina es una fuente inagotable de fuerza. Saber que Dios camina con nosotros transforma completamente la experiencia del sufrimiento y permite enfrentar lo desconocido con una confianza serena. El acompañamiento de Dios es la roca sobre la cual se apoya el discípulo
para no caer en la desesperación. Porque recuerda que nunca se enfrenta solo a los desafíos. Al contemplar profundamente este pasaje, el alma descubre que Jesús no está describiendo un final para infundir miedo, sino revelando un horizonte más ancho donde el amor de Dios se manifiesta con una claridad que supera cualquier oscuridad. La realidad que él anuncia puede parecer desconcertante, pero su intención es abrir los ojos del discípulo para que comprenda que incluso en los momentos más críticos, la historia permanece en manos divinas. Nada sucede fuera del cuidado de Dios. Y esa verdad transforma radicalmente la manera de vivir cada prueba, cada espera, cada señal que el mundo no comprende. En este mensaje se despliega un llamado poderoso a la vigilancia interior, a la serenidad profunda, a la fe madura y al abandono confiado. Jesús no busca que sus discípulos teman los tiempos difíciles, sino que aprendan a verlos desde una perspectiva nueva. Allí donde el mundo ve caos, Él ve un camino de purificación. Allí donde otros perciben amenaza, Él muestra la cercanía de la redención. Cada imagen, cada palabra, cada advertencia se convierte así en una invitación a no dejarse dominar por la angustia, sino a levantar la cabeza, a recuperar la esperanza y a afirmar que la presencia de Dios está actuando incluso en aquello que parece contradictorio. Este pasaje también enseña que el sufrimiento, lejos de ser un obstáculo para la fe, puede convertirse en uno de los escenarios donde Dios se revela con mayor intensidad. Cuando el creyente acepta esta posibilidad, la vida se llena de un significado nuevo, porque ya no se interpreta desde la lógica del miedo, sino desde la lógica del amor que sostiene, transforma y renueva. Así, los tiempos difíciles dejan de ser amenazas y se vuelven oportunidades para profundizar la relación con Dios, para purificar los deseos, para dejar atrás lo superfluo y para descubrir que la verdadera fortaleza nace de la unión con la voluntad divina. La gran promesa con la que Jesús culmina este mensaje es un rayo de luz que atraviesa cualquier oscuridad. La redención está cerca. Esta cercanía no debe entenderse únicamente como un acontecimiento futuro, sino como una realidad que comienza a manifestarse ya en el corazón del que cree. Cuando el discípulo acepta esta verdad, aprende a vivir con una esperanza que no defrauda, con una paz que no se quiebra y con una alegría que no depende de las circunstancias externas. La redención es, al mismo tiempo, una certeza y un camino, un destino y una experiencia diaria, un regalo que Dios ofrece a quienes mantienen su mirada elevada hacia Él. Por eso, este pasaje no concluye con un cierre doloroso, sino con una apertura luminosa. Jesús invita a levantar la cabeza, a mirar hacia adelante, a reconocer que los acontecimientos no son señales de abandono, sino de cercanía divina. La fe, una vez fortalecida, permite al creyente caminar sin temor, sostenerse en la esperanza y reconocer que cada paso tiene un propósito. Así, Lucas se convierte en un mensaje profundamente consolador. Incluso en medio del temblor del mundo, la mano de Dios guía suavemente la historia.
hacia un desenlace de plenitud. Mientras el corazón del que cree se abre para recibir una esperanza que nunca se extingue. Una invitación a reconocer el amor en medio del misterio. A pesar de lo que se describe, este pasaje es profundamente misericordioso. Jesús no abandona a los suyos. No los deja desprotegidos, no los confunde. Él les da las claves para comprender, para mantenerse firmes, para no sucumbir al desánimo. Su voz es la de un maestro amoroso, no la de un juez severo. Su intención es que el corazón no se desoriente, que la mente no quede atrapada en el temor, que la esperanza no se apague. Incluso cuando habla de escenarios difíciles. Su presencia es consuelo, su mensaje es guía. Su intención es salvar y nunca condenar. En estas palabras, el amor divino se revela como un amor que acompaña, que advierte, que ilumina, que sostiene. La luz que surge desde el interior, cuando el alma se vuelve un lugar de revelación. La reflexión sobre este pasaje no puede detenerse sin contemplar la dimensión más íntima de la enseñanza de Jesús. Esa dimensión donde el ser humano descubre que la verdadera claridad no proviene únicamente de los acontecimientos exteriores, sino de la transformación interior que el espíritu va realizando en lo profundo del corazón. Jesús describe realidades que estremecen, pero también invita a reconocer que, incluso cuando la noche parece cubrirlo todo, existe una luz que no puede apagarse. La luz de la fe, la luz que nace dentro del alma cuando ésta se abre a la presencia divina. Esa luz permite interpretar lo que sucede de manera distinta. No desde el miedo, sino desde la confianza. No desde la desesperación, sino desde la certeza de que Dios habita en el centro mismo de la existencia. El creyente, guiado por esa iluminación interior, aprende a ver más allá de las apariencias. A descubrir que cada prueba contiene un mensaje. Cada desolación esconde un llamado. Cada turbulencia invita a un crecimiento espiritual más profundo. Así, la luz interior se convierte en el faro que conduce al alma incluso cuando lo exterior parece oscurecerse. La gran madurez de la fe, aceptar que Dios actúa más allá del control humano. En este pasaje, Jesús invita a soltar la necesidad de control. Esa tendencia humana a querer manejar cada aspecto de la existencia. A creer que la seguridad proviene de la estabilidad visible. La descripción de eventos que superan la capacidad humana muestra precisamente que hay momentos en los que lo único que queda es confiar. Momentos en los que la criatura descubre que su vida no está sostenida por sus propias fuerzas, sino por un Dios que nunca pierde dominio, que nunca deja de actuar, aunque el mundo parezca agitado. Esta comprensión marca un punto decisivo en la madurez espiritual. Reconocer que la fe no consiste en dominar el futuro, sino en abandonarse a la voluntad divina sin temor. Cuando el ser humano deja de intentar controlar lo que no puede, descubre una libertad nueva, una paz que no proviene de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios conduce la historia con una sabiduría infinita. En esta entrega confiada, la fe alcanza un nivel más puro, más fuerte, más profundo, capaz de sostener al creyente en cualquier situación. La promesa que sostiene los caminos difíciles, Dios no abandona a sus hijos.
A lo largo de este mensaje, Jesús deja claro que, aunque existan momentos en los que todo parece derrumbarse, Dios no retira su mirada. Él no es indiferente al sufrimiento humano, ni se aleja cuando las situaciones se vuelven complejas. Por el contrario, la promesa de la salvación cercana es precisamente la prueba de que su amor permanece firme incluso cuando la vida parece desbordarse. Esto significa que ningún creyente camina solo, que ninguna prueba se enfrenta sin compañía, que ninguna noche carece de la presencia divina. Y esta promesa no solo conforta al corazón, sino que también impulsa a seguir caminando, a no rendirse, a mantener viva la esperanza. La seguridad de que Dios no abandona transforma el modo de interpretar cada evento. Lo que antes era motivo de angustia se convierte en ocasión de confiar. Lo que antes parecía un obstáculo se revela como un puente hacia algo más profundo. Lo que antes generaba temor ahora se transforma en un espacio donde se manifiesta la fidelidad divina. Cuando el mundo exterior se desordena, el alma está llamada a ordenarse. Jesús habla de movimientos cósmicos, de agitaciones a gran escala, de señales que trascienden la lógica humana. Pero la verdadera reflexión nace cuando comprendemos que estos movimientos exteriores muestran, de algún modo, lo que también puede suceder dentro del corazón. A veces el alma se encuentra convulsionada, llena de pensamientos que inquietan, emociones que desestabilizan, temores que paralizan. En ese sentido, el mensaje de Jesús no se limita a describir eventos futuros, sino que señala un camino interior. Cuando todo se agita afuera, la invitación es a buscar el orden dentro. Cuando lo visible pierde estabilidad, lo invisible debe fortalecerse. Cuando la realidad parece fracturarse, el espíritu debe encontrar su centro en Dios. Esta búsqueda interior no es evasión, sino el modo más auténtico de enfrentar la vida, desde la raíz misma del ser. El cristiano es llamado a convertirse en lugar de paz, en espacio de estabilidad, en terreno fértil, donde la presencia divina puede reposar incluso cuando lo externo se sacude. Un tiempo para discernir la claridad que surge en los momentos de crisis. El pasaje revela que las crisis no solo producen temor, sino que también despiertan una capacidad única de discernimiento. Jesús enseña que, en los momentos en los que el mundo muestra sus límites, el creyente está llamado a interpretar, a reconocer, a leer espiritualmente lo que sucede. Las señales no son solo anuncios de eventos futuros, sino llamadas a prestar atención, a comprender la voluntad de Dios, a distinguir lo esencial de lo secundario. Cuando la vida transcurre en calma, es fácil distraerse, pero en los momentos de tensión, el alma se ve obligada a mirar con más profundidad. Por eso Jesús no quiere que sus discípulos son sorprendidos por la confusión, sino que vivan con una atención amorosa, capaces de descubrir la acción divina incluso en lo aparentemente caótico. Esta capacidad de discernir convierte cada situación difícil en una oportunidad para madurar, para crecer, para fortalecer la relación con Dios. El corazón que espera, una actitud que transforma la vida. Levantar la cabeza, tal como Jesús pide.
implica adoptar una postura interior que se convierte en fuerza cotidiana. No se trata solo de esperar un acontecimiento futuro, sino de cultivar una esperanza activa que transforma la manera de vivir el presente. El corazón que espera confía. Y esa confianza cambia la forma de hablar, de actuar, de relacionarse, de enfrentar los desafíos. Jesús enseña que la esperanza no es una emoción pasajera, sino una virtud que moldea la existencia entera. Quien espera desde la fe no se deja dominar por la ansiedad ni por la desesperación. Sabe que su vida tiene un sentido más profundo que cualquier circunstancia temporal. Esta espera se convierte en una forma de resistencia espiritual frente a un mundo que a menudo invita al desánimo. Y en esta resistencia, el alma descubre una fuerza que no proviene de sí misma, sino de la presencia amorosa de Dios. El misterio del tiempo divino, Dios actúa cuando el corazón está dispuesto. Jesús señala que hay momentos específicos en los que las cosas deben suceder. Tiempos marcados no por la ansiedad humana, sino por la sabiduría divina. Esta enseñanza invita a reconocer que Dios no se mueve según los relojes del mundo, sino según aquello que conduce mejor a la salvación. El tiempo de Dios es perfecto, aunque a veces parezca tardar. Es preciso, aunque parezca lento. Es misericordioso, aunque parezca exigente. Cuando el creyente acepta esta verdad, aprende a caminar sin desesperarse. Aprende a vivir sin forzar lo que no está listo. Aprende a confiar sin exigir explicaciones. El tiempo divino no es una espera vacía, sino un proceso en el que el alma se prepara, se purifica, se fortalece. Así, cuando las señales se manifiestan y cuando la promesa de la salvación se hace tangible, el corazón está en disposición de recibir lo que Dios ha dispuesto desde la eternidad. La transformación final, todo converge en el encuentro con el Hijo del Hombre. A medida que Jesús describe los acontecimientos que preceden a su manifestación gloriosa, deja claro que todo en la historia humana apunta hacia un encuentro definitivo. No se trata solo de un momento en el futuro, sino de la consumación de todo lo que Dios ha sembrado desde el principio. El Hijo del Hombre aparece como aquel que reúne, que restaura, que ilumina, que eleva, que transforma. Su venida no es un episodio aislado, sino el cumplimiento de la voluntad divina. La respuesta a toda la búsqueda humana. El abrazo final que descansa sobre una humanidad marcada por el dolor, pero también por la esperanza. Este encuentro es el destino hacia el que se dirige toda la creación. Y por eso Jesús invita a prepararse interiormente, a vivir de tal manera que ese momento no sea motivo de temor, sino de alegría profunda. En ese encuentro, el alma se reconocerá plenamente amada, plenamente restaurada, plenamente unida a su origen divino. La firmeza interior que nace en medio de las pruebas. Cuando Jesús describe momentos de profunda tribulación, no lo hace para provocar temor, sino para que el creyente descubra una firmeza interior que no depende de las circunstancias. La fe verdadera se fortalece precisamente cuando todo alrededor parece tambalear. En ese escenario, el alma se ve llamada a apoyarse no en lo visible,
sino en lo que permanece. Esta firmeza no es dureza ni insensibilidad, sino una estabilidad espiritual que nace de saberse en manos de Dios. Cada prueba es un llamado a profundizar las raíces de la confianza, a recordar que lo que se ve es pasajero, pero lo que Dios promete es eterno. Así, mientras el mundo exterior se agita, el corazón puede mantenerse en calma, sostenido por una paz que supera toda lógica humana y que se convierte en refugio seguro en tiempos difíciles. El dolor que despierta una esperanza más pura. Jesús reconoce que habrá sufrimientos, momentos que sacudirán incluso las estructuras más sólidas. Sin embargo, este dolor no es destrucción, sino camino. Es un dolor que despierta, que purifica, que hace al alma más consciente de su necesidad de Dios. La esperanza que nace en medio de este dolor es más pura, porque ya no se apoya en ilusiones humanas, ni en seguridades terrenales, sino en la certeza de un Dios que transforma todo para bien. Este tipo de esperanza no es frágil. Es resistente, perseverante, luminosa. Surge cuando el corazón se atreve a mirar más allá del sufrimiento, reconociendo que cada lágrima que cae puede convertirse en semilla de un crecimiento nuevo. Es en estas noches oscuras donde Dios prepara amaneceres que el alma no imaginaba. El discípulo que se mantiene despierto ante las señales. En este pasaje, Jesús enseña que las señales no son para infundir terror, sino para mantener al discípulo despierto. La vigilancia espiritual no consiste en vivir con miedo, sino en vivir con conciencia, con lucidez, con apertura interior. El discípulo que observa las señales aprende a leer la vida con profundidad, a interpretar lo que sucede, no desde la superficie, sino desde la mirada de Dios. Estar despierto significa no dejarse llevar por la rutina, no adormecerse en la comodidad. No olvidar que la historia se dirige hacia un encuentro definitivo con el Señor. La vigilancia se vuelve una actitud permanente del corazón. Una sensibilidad que capta la presencia divina, incluso en medio de los acontecimientos más desconcertantes. La esperanza que levanta a los que se sienten derrotados. Cuando Jesús invita a levantar la cabeza, está hablando directamente a quienes sienten el peso de la vida, a los que cargan heridas, cansancio y desaliento. Levantar la cabeza es un gesto simbólico y profundamente espiritual. Significa recuperar la dignidad. Reconocer que la historia no termina en el dolor. Recordar que hay un horizonte que se abre incluso cuando todo parece cerrado. Es una invitación a no dejarse aplastar por la adversidad, a mirar hacia arriba, a mirar hacia Dios, a mirar hacia el futuro con confianza. Jesús sabe que la humanidad atraviesa momentos en los que el espíritu se inclina hacia el suelo por la carga que lleva. Y por eso ofrece una palabra que eleva, que restaura, que devuelve la fuerza perdida. Esta esperanza es el motor que impulsa a seguir adelante. El miedo que se transforma en confianza cuando Dios está cerca. Ante los fenómenos descritos por Jesús, el miedo es una reacción natural. Pero la fe no elimina el miedo, sino que lo transforma. El creyente aprende a convivir con la incertidumbre, sin dejar que lo domine, porque sabe que Dios está cerca.
Esta cercanía convierte el temor en confianza y el desconcierto en una oportunidad para aferrarse más intensamente a la presencia divina. El miedo, iluminado por la fe, deja de paralizar y comienza a enseñar. Ayuda al alma a reconocer su fragilidad, pero también a descubrir la fortaleza que recibe de Dios. De esta manera, lo que parecía una amenaza se convierte en una escuela de crecimiento interior. El sentido de la historia, todo se dirige hacia una plenitud prometida. Jesús revela que los acontecimientos finales no son un caos sin sentido, sino parte de un camino que conduce a una plenitud preparada desde el corazón de Dios. Nada está suelto, nada está abandonado. Nada está fuera de propósito. La historia avanza hacia un encuentro en el que la justicia será restaurada, la verdad será manifestada y la vida alcanzará su culminación más hermosa. Este sentido profundo de la historia da serenidad al creyente, porque sabe que incluso aquello que parece oscuro forma parte de una obra más amplia y más sabia. Con esta visión, se puede atravesar cualquier dificultad, sabiendo que la meta es luminosa y que Dios conduce todo con amor. La gloria que se revela a través del Hijo del Hombre. La manifestación del Hijo del Hombre es el centro luminoso de este pasaje. Jesús no solo anuncia acontecimientos turbulentos, sino que revela que, al final, será Él mismo quien se muestre con gloria, con majestad, con un resplandor que transformará todas las cosas. Esta revelación no es motivo de terror para el creyente, sino de alegría. Es el momento en el que se manifiesta plenamente el amor divino, en el que se hace visible la victoria del bien, en el que se disipa toda oscuridad. Contemplar esta promesa llena el corazón de un deseo profundo de vivir en sintonía con el reino que Él trae, de caminar con fidelidad, de mantener la mirada puesta en la luz que ya comienza a asomarse en el horizonte. El clamor de la humanidad que encuentra respuesta en Dios. Las situaciones descritas por Jesús expresan el clamor de una humanidad herida, cansada, necesitada de salvación. Ese clamor no queda sin respuesta. Dios no permanece en silencio ante el sufrimiento del mundo, sino que actúa, interviene, restaura. Este pasaje es la garantía de que la historia humana no es un monólogo de dolor, sino un diálogo en el que Dios responde con amor y con poder. Cada lágrima, cada injusticia, cada angustia encuentra eco en el corazón divino. Y cuando llegue el momento, Dios mostrará la plenitud de su respuesta. Una respuesta que no solo aliviará, sino que transformará por completo la existencia. El camino interior hacia la serenidad en un mundo agitado. Jesús no solo describe eventos futuros, sino que ofrece una brújula para vivir el presente con serenidad. Esta serenidad no es indiferencia ni falta de sensibilidad, sino fruto de una profunda conexión con Dios. Cuando el corazón se apoya en Él, aprende a permanecer en paz, incluso cuando el mundo se sacude. Esta paz interior se convierte en un escudo, en una fuerza, en un modo de habitar la realidad sin perder la esperanza. Así, el discípulo no vive a merced de las circunstancias, sino sostenido por una confianza
que trasciende todo lo que sucede alrededor. La fidelidad silenciosa en medio del derrumbe. Cuando Jesús describe momentos de derrumbe, no lo hace para sembrar miedo, sino para revelar el valor inmenso de una fidelidad que no hace ruido, que no recibe aplausos, que simplemente se mantiene firme, mientras todo alrededor parece perder estabilidad. Esta fidelidad silenciosa es la que transforma el corazón, porque exige renunciar a la búsqueda de control, aceptar que no siempre habrá claridad inmediata, y confiar en la palabra interior que sostiene, aun cuando los sentidos se agitan. En medio del derrumbe, Dios forma una fe adulta. Una fe madura, una fe que ya no depende de circunstancias favorables, sino que encuentra su paz en la presencia constante del Señor. Incluso cuando el horizonte parece nublado y las seguridades humanas se desmoronan lentamente. La aparente lejanía de Dios como espacio de maduración. En los acontecimientos difíciles, el alma a veces siente a Dios distante, como si se hubiera hecho un silencio inesperado. Pero ese silencio no es ausencia, sino un espacio de maduración donde el creyente descubre la profundidad de su propia sed espiritual. Jesús prepara a los suyos para entender que habrá tiempos en los que la presencia divina no será evidente, y sin embargo, esa aparente lejanía actúa como un campo fértil, donde crecen la paciencia, la perseverancia, la humildad y la capacidad de mirar más allá de lo inmediato. Dios no se oculta para alejarnos, sino para invitarnos a un paso más profundo de confianza. Uno que solo se aprende cuando la luz no está, cuando la brújula interna se siente confundida. Y aún así el corazón decide permanecer. El valor de discernir en tiempos convulsos. Cuando se anuncian cambios profundos, el discernimiento se convierte en un don imprescindible. Jesús invita a sus discípulos a leer los signos con serenidad, sin precipitación, sin caer en interpretaciones temerosas que deformen la realidad. En tiempos convulsos, el alma debe aprender a distinguir entre la voz que viene de Dios y las voces que nacen del miedo, de la ansiedad o de la desesperanza. El discernimiento espiritual no se logra solo con razonamientos, sino con un corazón que sabe escuchar con calma, que no se deja arrastrar por impulsos, que examina con humildad y que busca la verdad sin manipularla. Así, incluso en medio de un torbellino, el creyente puede caminar con una claridad que otros no tienen, porque su mirada está anclada en lo eterno. El sufrimiento humano como lugar de revelación. Jesús no niega el sufrimiento. Lo reconoce, lo nombra y lo integra dentro del camino de la salvación. Lucas revela que incluso en los momentos más dramáticos, la historia humana sigue siendo el escenario donde Dios actúa. El sufrimiento no tiene la última palabra, pero sí puede convertirse en un lugar de revelación, donde se descubre la fragilidad, la dependencia, la compasión y la humanidad, que a veces se pierde en tiempos de comodidad. En estos momentos, el corazón ve con mayor nitidez aquello que antes no comprendía, y descubre que Dios puede sacar belleza. Incluso del dolor, puede convertir el caos en posibilidad de gracia.
Y puede transformar lágrimas en profundidad espiritual, que antes simplemente no existía. La perseverancia como acto de amor. En estos versículos, Jesús impulsa a sus discípulos a una perseverancia, que no es mera resistencia física, sino un acto profundo de amor. Perseverar es amar más allá del cansancio, confiar más allá del miedo, permanecer más allá de la incertidumbre. Cada vez que el creyente permanece fiel en un tiempo difícil, está proclamando que Dios vale más que cualquier seguridad pasajera. La perseverancia espiritualmente entendida no es obstinación, sino un acto consciente de entrega, donde el alma decide que no abandonará el camino aun cuando no vea recompensas inmediatas. Esa perseverancia es una forma de adoración silenciosa. Un modo concreto de decirle a Dios que se confía plenamente en Él. La esperanza como fuerza que sostiene. Jesús muestra que, aun cuando los tiempos anuncian tribulación, la esperanza no se apaga. No es una esperanza ingenua ni superficial, sino una fuerza interior que sostiene cuando el día parece oscuro. Esta esperanza se arraiga en la certeza de que Dios no abandona la historia y que su amor jamás retrocede. Así, el corazón del creyente aprende a sostener la mirada en el horizonte de la promesa divina, incluso cuando los acontecimientos parecen contradecirla. La esperanza se vuelve una lámpara en la noche, una fuente inagotable de fortaleza, una certeza que permite caminar sin derrumbarse, una invitación a actuar con fe, incluso cuando las circunstancias externas parecen adversas. La transformación interior que nace del despojo. En los momentos en que las estructuras visibles se desmoronan, el alma es despojada de aquello que antes la sostenía. Este despojo, aunque doloroso, abre un espacio sorprendente para que surja algo nuevo. Jesús anuncia que vendrán tiempos en los que el creyente tendrá que dejar atrás seguridades, hábitos, comprensiones limitadas y modos antiguos de relacionarse con Dios. Ese despojo no destruye, purifica. No empobrece, libera. No confunde, redirige. En esta etapa, el corazón descubre una libertad que antes no conocía, porque aprende a apoyarse únicamente en lo esencial y reconoce que todo lo demás era transitorio. Así, en medio del cambio, el creyente renace. La firmeza espiritual ante los temores colectivos. Cuando Jesús habla de signos que conmoverán a los pueblos, invita a los suyos a no dejarse envolver por los temores colectivos. El creyente tiene un lugar distinto desde donde mirar la realidad. La confianza absoluta en que Dios sostiene la historia. Mientras la sociedad puede reaccionar con pánico, desesperación o confusión, el discípulo es llamado a mantener una serenidad que no nace de minimizar los hechos, sino de interpretarlos desde la perspectiva del amor divino. Esta firmeza espiritual se convierte en un testimonio silencioso que ilumina a otros, porque demuestra que es posible vivir sin que el miedo determine cada decisión. La promesa de una redención que se acerca. En este pasaje, Jesús pronuncia palabras que encienden el corazón: la redención está cerca. Esta redención no es simplemente un evento futuro, sino una realidad que se va acercando con cada acto de fe, con cada paso de confianza.
con cada entrega silenciosa del creyente. La historia humana no camina hacia la destrucción, sino hacia la plenitud. Esta promesa sostiene al alma en los momentos en que todo parece perdido, porque recuerda que Dios siempre prepara un renacimiento. Así, incluso lo que parece cierre, ruptura o final, es en realidad el umbral de algo que se aproxima con fuerza transformadora. La esperanza que madura en el silencio interior. En los tiempos descritos por Jesús, la esperanza no nace del ruido, ni de las seguridades humanas, sino del silencio profundo, donde el alma aprende a escuchar la voz de Dios. Es en ese espacio interior donde la esperanza deja de ser una emoción pasajera para convertirse en una convicción sólida, capaz de sostener al creyente en las horas difíciles, en medio de acontecimientos que pueden desconcertar. El silencio interior se vuelve una fortaleza que permite interpretar la vida desde la mirada divina. Allí, la esperanza madura lentamente, como una semilla que germina en la oscuridad de la tierra, hasta que brota con firmeza cuando el corazón comprende que la redención está cerca. La fidelidad que resiste las noches espirituales. Jesús nunca promete que el discípulo estará exento de noches espirituales, pero sí enseña que la fidelidad puede resistir incluso los momentos en los que nada parece claro. En Lucas se revela que la fidelidad no depende de la ausencia de pruebas, sino de la profundidad del amor que sostiene al alma. Cuando llega la noche espiritual, el creyente es invitado a permanecer, a no retroceder, a confiar aunque no sienta. Esa fidelidad silenciosa se convierte en una de las expresiones más puras del amor a Dios, porque no se apoya en consuelos visibles, sino en la certeza interior de que Él nunca abandona, aun cuando el corazón atraviesa su propia oscuridad. La mirada que se afina en medio del caos. Cuando Jesús describe momentos de confusión, no pretende que sus discípulos se pierdan en el desconcierto, sino que aprendan a afinar su mirada interior. La fe, cuando es auténtica, no se queda detenida ante el caos, sino que desarrolla una capacidad más profunda de ver lo que otros no pueden distinguir. En medio de la turbulencia, el creyente descubre que su mirada ya no depende de la estabilidad externa, sino del contacto continuo con la presencia de Dios. Esta afinación interior permite interpretar cada acontecimiento con serenidad, sin caer en conclusiones precipitadas, y abre el corazón para reconocer la acción divina, aun en aquello que parece contradictorio. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.